En primer lugar, hay que ser coherentes. Si yo en mi país he sido un abanderado de que los procesos migratorios sean ordenados y legales, obviamente no podría cuestionar bajo ningún concepto a una nación, a una autoridad de otro estado que está impulsando una política con la firmeza que ameritan este tipo de cosas, tendente a organizar los procesos. Bueno, señores, José Ricardo Taveras, abogado, exdiputado y es un dirigente importante, fue secretario nacional de organización del partido Fuerza Nacional Progresista que preside el doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho. Fue director general de migración y es un experto conocedor de estos temas migratorios. Y hemos querido conversar con él esta noche, Lisette y yo, para que él nos presente su mirada sobre estos temas migratorios y los polizones y la política de migración de los dominicanos en términos de cultura hacia los Estados Unidos, la cultura del dominicano migrar hacia Estados Unidos, a otros países, pero sobre todo Estados Unidos, y estas nuevas políticas de la administración del presidente Donald Trump. Tú sabes que seguirá siendo curioso que tantos dominicanos sueñen con llegar a los Estados Unidos, entendiendo que es el lugar donde pueden generar mayores ingresos. Sin embargo, llegan a hacer trabajos que no hacen aquí y entonces hacen los migrantes que nosotros recibimos. La vida es muy dura, la vida es muy dura allá y sigue siendo doloroso que se arriesguen a perder sus vidas, lastimando incluso a los que quedan vivos, como las madres de esos jóvenes que mencionábamos en el programa. Ojalá que, porque se argumenta la falta de oportunidades y demás. Es verdad que la situación es difícil, es verdad que incluso para los jóvenes puede ser todavía más difícil porque los trabajos dicen, se requiere experiencia, pero si no se le da la oportunidad, ¿qué experiencia van a tomar, no? Pero bueno, vamos a ver esta mirada en contexto que nos ha preparado José Rivas sobre este tema tan espinoso y doloroso. República Dominicana no es tan solo receptora de migrantes como los miles y miles de haitianos, venezolanos o chinos que realizan diversas actividades en nuestro territorio. El país también aporta a miles y miles de criollos que por una razón u otra abandonaron o abandonan la nación para ir a buscar mejor suerte en naciones como Estados Unidos, Puerto Rico o en el continente americano, pero siempre buscamos estar mejor y en esa acción cometemos actos de locura. Por ejemplo, viajar en una frágil embarcación por el Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico o meterse en un almacén de un barco. Otra de las locuras es colocarse en el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión, tal como ocurrió lamentablemente con dos jóvenes que fueron encontrados sin vida en una aeronave que aterrizó en la Florida. Por la paga que realizan los indocumentados, muchos nos preguntamos si es necesario realizar las peligrosas travesías o quedarse en el país y con ese capital reunido, invertir en el patio y tratar de echar hacia adelante sin la necesidad de poner nuestras vidas en un hilo, en el mar o viajar en el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión. Esa es una pregunta que se hacen muchos. Si reúnen tantos miles de pesos, a veces de dólares, para irse, ¿por qué con eso no se monta un negocito? Y eso que ya ha bajado los accidentes Sí, en las yolas. ciertamente, Tú no has ciertamente. escuchado, pero antes recuerda también, cruzando el Canal de la Mona en las yolas para ir ilegal a Puerto Rico, también se producían Claro, muchos situaciones de hundimiento de estas pequeñas embarcaciones, los tiburones. sobrecargadas de personas. Claro, Sí, claro, sí, claro sí. que sí. Tenemos ya a José Ricardo. Buenas noches, José Ricardo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos por Muy allá? Un bien. placer Gracias, saludarles. agradecidos de que aceptara la invitación para ayudarnos a airear este tema tan espinoso. José Muy, Ricardo, un placer tenerte aquí en La Mirada. José Ricardo, primeramente, ¿cómo evalúas las nuevas políticas migratorias
de la nueva administración, valga la redundancia, del presidente Donald Trump en Estados Unidos, y en términos particulares, ¿cómo entiendes que esto afecta a la comunidad de los dominicanos allá en los Estados Unidos? En primer lugar, hay que ser coherentes. Si yo en mi país he sido un abanderado de que los procesos migratorios sean ordenados y legales, obviamente no podría cuestionar bajo ningún concepto a una nación, a una autoridad de otro estado que está impulsando una política con la firmeza que ameritan este tipo de cosas, tendente a organizar los procesos, porque la gente tiende a escuchar la parte morbosa de la política y de las cosas que ocurren. Sin embargo, el presidente Trump ha sido muy claro que está contra la migración ilegal. Incluso le escuché en estos días explicar que promovería la migración de talentos legalmente y de forma ordenada, y que incluso cualquier tipo de migración que pueda beneficiar a los Estados Unidos, pero que lo que va a detener es el tráfico ilegal, por todas las implicaciones que tiene. Nosotros vemos con satisfacción, porque creemos que va a ser, yo diría que un punto de inflexión a partir del cual el mundo va a enrumbarse en otra dirección con el tema migratorio, porque el tema migratorio tiene muchas aristas. Yo le llamo, es el problema más importante del siglo XXI, y a los migrantes, a la migración estimulada en la forma en que se ha venido estimulando, para mí que no es más que la promoción de la esclavitud del siglo XXI, por muchísimas razones. La primera de ellas es que cuando tú tienes un mercado laboral impactado por una cantidad inmensa de ciudadanos extranjeros indocumentados, ya comenzando por ahí, el mercado se produce una depresión del salario, para no entrar en mayores detalles. De manera que no me queda otra que aplaudir. Y sobre todo, yo diría que ver con buenos ojos el hecho de que por fin en los Estados Unidos habrá una autoridad que por razones de coherencia tendrá que comprender nuestra situación muy sui generis, muy especial, y que probablemente tengamos 4 años de respiro en lo que tienen que ver las presiones con el tema migratorio haitiano, en lo que tiene que ver el involucramiento de los Estados Unidos y de otras potencias, la Unión Europea, con el financiamiento de ONG para ejercer presión en todos los temas de la política woke. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que es positivo, porque los Estados Unidos siempre ha sido un país receptor de migrantes, es lo que es gracias a los migrantes. Sin embargo, ni los Estados Unidos ni ningún estado del mundo resiste una embestida migratoria desordenada, ilegal, sin ningún tipo de control. Tarde o temprano los haría colapsar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Ahora, el impacto con la comunidad dominicana que tú te referías, Víctor, en general, la comunidad dominicana está integrada por personas que se han establecido legalmente. Hay una gran comunidad, y la tendencia de migrar a través de mecanismos riesgosos, como le llaman la Vuelta por México, que hace un par de años, hubo como yo diría que un renacimiento de esa vía, pero ya se volvió a apagar. Y si tú te pones a fijar, los reportes que nos están llegando de la Vuelta por México, prácticamente es insignificante la cantidad de dominicanos involucrados en ese tipo de migración. O sea, Teníamos el tema de la migración a Puerto Rico,
lo seguimos teniendo, pero también hay que reconocer que tenemos décadas en que ese fenómeno ha ido disminuyendo enormemente y se ha ido manteniendo como un mecanismo que usa más la comunidad haitiana y la comunidad cubana que llega a República Dominicana y trata de accesar a territorio norteamericano por vía de Puerto Rico a través de las yolas. Pero el dominicano, si bien es cierto que todavía se siguen dando, ha ido tomando conciencia de la situación. Y yo creo que nosotros, si bien vamos a ser impactados, porque es importante que todos los televidentes sepan que nosotros recibimos quincenalmente un vuelo de los Estados Unidos que trae personas deportadas, la mayoría de ellos personas que han delinquido y otros que no, que por el tema migratorio. Entonces, nosotros hemos tenido el hábito de recibir a nuestros nacionales, de acogerlos, incluso programas de reinserción, de seguimiento de esas personas, pero no se puede medir con otro tipo de comunidades que ya son situaciones mayores, como la que por una causa muy específica padece Venezuela y otras naciones. ¿Es nuestro país selectivo con el tema de los migrantes que no están en condición legal? Me explico. Tras lo ocurrido entre Venezuela y República Dominicana, que se rompieron las relaciones diplomáticas, muchos venezolanos ya no tienen forma de renovar sus documentos, ni permisos, ni nada. Entonces han caído en una situación ilegal. ¿Somos selectivos nosotros en sacar solo a los haitianos y no a otras nacionalidades, venezolanos por ejemplo, de otro país también, para hacer cumplir la ley? Yo creo que de ningún modo, porque todo depende de la magnitud del problema. El tema que la gente llama un problema migratorio al tema haitiano. Lo del tema haitiano no es técnicamente un problema migratorio. Ese tipo de fenómenos se denominan como un fenómeno de expulsión de población. O sea, cuando un Estado, un territorio determinado, genera condiciones para expulsar su propia población. Entonces, el fenómeno de la migración, entre comillas, haitiana, que no es más que, técnicamente no es más que un fenómeno de expulsión de población, es de unas magnitudes dantescas. O sea, estamos hablando de que las élites haitianas miran el fenómeno migratorio, la expulsión de su población, y tú lo puedes ver. Si tú lo buscas en los editoriales de la prensa haitiana, tú vas a encontrar que los editoriales invitando a que mientras más haitianos salgan, mejor, porque resulta que la población que sale es la que sostiene a Haití a través de las remesas. Esa magnitud no se puede comparar, por ejemplo, con el fenómeno migratorio de los venezolanos, que se dio por un tema de tolerancia, porque la República Dominicana en su momento sabía el problema que había, que comenzó a producirse un fenómeno de migración masiva en Venezuela. Son 8 millones, pero de esos a la República Dominicana, conforme ha sido cuantificado por las autoridades, no pasan de 60.000 personas. No estamos hablando de millones de personas, ni de un fenómeno de una nación que usa la nuestra como paritorio, que impacta nuestro presupuesto. El gobierno le buscó una salida ilegal a eso. La realidad es que debo decirte, Lisette, que lamentablemente no es por la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Históricamente Venezuela no les renova los pasaportes a todos los ciudadanos que han salido al extranjero. Yo sé. Entonces hay otro tipo de problema ahí.
Y además de que lo de Venezuela sí tiene un tipo de perfil razonable en el sentido de que se acerca un poco más al perfil del refugiado, porque muchos son personas perseguidas políticamente. La mayoría es huyendo porque el descalabro de la economía venezolana, pues obviamente son refugiados económicos, entre comillas. Esa palabra está técnicamente mal utilizada, porque la gente se refiere a esa gente porque no existe el refugio económico. Pero son personas que están huyendo de una realidad que es de la política. Que si mañana eso cesare, tú puedes asegurar que de todas partes del mundo van a comenzar a retornar gradualmente una gran parte de los 8 millones que han migrado. Pero no es el caso de los haitianos. El caso de los haitianos es que mientras más nazcan, más van a seguir saliendo porque es un territorio donde hay una población que se sigue multiplicando, que sigue teniendo necesidades, donde no hay un espacio vital y que va a necesitar, excúsame la expresión, vomitar la población, porque no tiene ni las instituciones, ni la economía, ni las condiciones medioambientales de territorio. O sea, el tema de Haití es una catástrofe ecológica. Cuando tú ves que los expertos hablan de que tiene alrededor de un 2% de su territorio en capacidad para albergar vida humana, para producir la poca producción, por ejemplo, de arroz que tienen al norte con el río Artibonite, que nace en cuencas altas dominicanas y que están siendo depredadas. Una población que sigue teniendo un alto, yo diría que un pesadísimo componente de matriz energética a base de leña. Es un territorio donde la esperanza se ha ausentado sin fecha de retorno. ¿Crees que lo que se está haciendo, las acciones que se están tomando, particularmente con esa población, desde migración, está siendo efectiva o estamos expulsando por un lado y mantenemos la porosidad por el otro? Siempre he dicho que he visto que en las autoridades de migración, soy un crítico abierto de este gobierno y del anterior al que le renuncié, con el mal manejo de la política respecto a Haití y el tema migratorio, precisamente porque entiendo que nosotros estamos recurriendo a un método inconducente, tal como tú observas. La situación de tú deportar, cuando tú no puedes dar garantías de que esa persona que tú estás deportando no va a retornar, es una situación muy, yo diría que es como echar agua al mar. Cada vez que tú envías una guagua, yo quisiera que ustedes manden sus cámaras a preguntar qué ciudadano que tenga empleado haitiano que hayan llevado deportado hacia Haití, qué ciudadano no ha retornado prácticamente en 1 o 2 días. Y pregúntenle cuánto cuesta. Algunas veces el retorno es más inmediato, porque la solución se procura por temas de corrupción, que el país está muy impactado con ese tema, no en este gobierno, en todos. O sea, el tema es grave y no se aprecia que haya una solución porque es un tema ya de naturaleza cultural. Y ese tema, mientras no se le ponga una política de control fronterizo efectiva, las deportaciones son botar recursos, minar la confianza de la población en sus autoridades y además estimular el mercado, porque lo que hace es que cada vez que se producen estos fenómenos de deportaciones que se recrudecen periódicamente,
como en este caso se han venido recrudeciendo por instrucciones del presidente de la República, lo que hace que la tarifa sube. Y en la práctica la población está perdiendo las esperanzas de que puedan existir soluciones con estos temas. Y entonces, creo que lo primero es establecer una política de control fronterizo rigurosa y junto con la política de control fronterizo comenzar a visitar las empresas y a poner las multas, porque eso va a desestimular el mercado que tiene esa mano de obra y obviamente va a impactar en una reducción del flujo. Con esto no quiero decir que no vengan haitianos, porque yo creo que podrían venir, y siempre decía que si vamos a necesitar mano de obra extranjera, debemos darle prioridad, porque si vamos a contribuir a matar el hambre en Haití, es un beneficio colateral que tenemos, indirecto. Lo que pasa es que lo primero que tendríamos que hacer es cumplir la resolución del 80-20, 80% mano de obra local y 20% extranjera. Entonces también las autoridades se incumplen con eso. Y cumplirla, pero no solo cumplirla, Lice, para cumplirla y cumplirla bien. Porque, por ejemplo, ahora mismo se está reconduciendo el término de la vigencia del estatus que se otorgó a través del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Este gobierno hizo una auditoría de ese plan y las conclusiones fueron catastróficas. Ese plan se fue concebido de una manera, el gobierno anterior cayó en un estado de depresión y admitió que las personas pudieran someter fotocopias como parte de los avales documentales, y ahí se produjo un estatuto de falsedades monumental. Pero al margen de eso, a la hora de que se vencieron esos estatus, que se suponía que cuando ese ciudadano volviese a renovar su estatus, porque su empleador le va a renovar el contrato, pues ocurre que no fue nadie. ¿Por qué? Porque no tienen documentos. Entonces, el problema no es que dejen de venir, que los haitianos trabajen o no, es que los que vengan de manera ordenada y legal. Mire, yo tuve la experiencia, cuando trabajé ese tema en el Estado, de que, por ejemplo, con el ingenio Barahona nosotros hicimos 2 zafras, buscando los trabajadores en Haití, trayéndolos y volviendo y retornándolos hacia Haití. 2 zafras se hicieron con el ingenio Barahona. En la línea noroeste, una empresa que se llama Quinta Pasadena llegó a documentar casi el 100% de su personal, porque eran propietarios extranjeros que querían cumplir con la ley. Pero resulta que hay una resistencia del empresario dominicano. Ellos lo lograron. ¿Por qué los empresarios dominicanos no pueden hacer eso? De procurar, como hicieron esas empresas, le financiaban, no les regalaban el pago del pasaporte. Los ayudaban a conseguir completar el documento que conllevaba antecedentes penales, registro biométrico. Tenían que venir desde Haití con acta de nacimiento, con una identidad, con todo. Y así se documentaron varias empresas. José Ricardo, o sea, se puede. Pero es evidente. Pero los empresarios, perdón, Víctor, no van a ceder mientras el gobierno se ablande. Cuando el gobierno tiene que decirle, no, les vamos a documentar todo lo que ustedes quieran. Y no vamos a violar el 80-20, porque cuando en un rubro no aparecen suficientes empleadores, le vamos a poner, a autorizar, porque la ley lo permite, un porcentaje mayor. Sí, pero es evidente que estamos conversando, si usted nos acaba de sintonizar, con el exdirector general de Migración, exdiputado y abogado José Ricardo Taveras, sobre este tema de las políticas migratorias de la nueva administración del presidente Trump en Estados Unidos y cómo afecta a la comunidad dominicana. Sin embargo, José Ricardo, es evidente que la comunidad internacional no le ha puesto el interés que se corresponde, el debido interés a la situación de Haití, y nosotros estamos cargando de una manera muy pesada
con esa problemática social de Haití, que no necesariamente es igual en las diferentes nacionalidades de los migrantes ilegales en Estados Unidos, porque el peso que Haití representa para nosotros no se compara con ningún otro país en el mundo. Tú tienes razón, Víctor. Déjame, el problema es que dice un refrán que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, dice. Si la República Dominicana parte del hecho de que la comunidad internacional no está poniéndole caso al drama haitiano y que nos está dejando solos y que nosotros tenemos que soportar esto porque si no nadie lo hace, entonces vamos a colapsar. Tanto los haitianos se hundirán más en la situación que están, pero nos van a arrastrar a nosotros al abismo. El colapso de la isla es un presupuesto posible y no a un muy largo plazo. Esto no lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie. Porque la gente no está mirando, porque el problema no es atender el problema, es con cuánto se está atendiendo el problema. Correcto. Y a eso tú tienes que agregarle que si nosotros tenemos que blindar esa frontera, forzar los empleadores a que si quieren tener trabajadores haitianos, que lo tienen que tener con pasaporte y con todos los expedientes que un extranjero tiene, y tienen que pagarle seguridad social. Porque aquí no se puede seguir en un estatuto de intereses corporativos beneficiados por una mano de obra extranjera, ilegal, indocumentada. Por la que pagan más barato. Por la que, bueno, en muchos casos nominalmente no, pero pagan más barato a la hora en la realidad. que se economizan los costos de la formalización del trabajo. Entonces, cuando tú sumas el costo de un empleo formal con el costo de un empleo informal, hay un beneficio importante. ¿Y cuánto cuesta la seguridad social? Anda por el 20%. Hay quienes dicen que es un 28%. En una ocasión escuché al señor Frank Rainieri diciendo que formalizar un empleado en la República Dominicana tiene un costo de alrededor del 39% del salario que gana el empleado. Entonces, que se pongan de acuerdo los técnicos, pero yo sí sé que por encima del 20% está el costo de un trabajador formal. El dominicano obligatoriamente es un trabajador formal. El haitiano no es ni una ni otra cosa, pero nosotros tenemos un Estado que en vez de frenar eso, esto es una práctica que, dicho sea de paso, que no estoy cargando exclusivamente este gobierno, porque esto es histórico. No, pero esto es un problema que ha sido... Esto es histórico. Entonces yo te digo, por ejemplo, cuando tú mira, por ejemplo, que la Dirección General de Impuestos Internos tiene una resolución mediante la cual permite que el área de la construcción pueda presentar nómina y oponerla como gasto al Estado para fines de impuestos y sin pago de seguridad social ni nada, violando todas las leyes del mundo. Y ellos hacen una lista, si tienen 100 empleados y ponen 200, por ejemplo, que ganan, si están pagando una nómina de 70 millones y dicen que son de 100 o 120, ¿de qué manera puede el Estado fiscalizar esa realidad? Porque si no está formalizada con la seguridad social, ni tiene nada. Entonces nosotros tenemos que parar eso. Eso va a tener repercusiones graves en Haití. Bueno, pero precisamente por eso es necesario que ocurra eso, que se agrave la situación, que nosotros lo detengamos en la frontera para que la comunidad internacional entienda que nosotros no vamos a pagar el precio solo. Pero mientras nosotros nos estemos endeudando para que los haitianos se lleven más del 30% del presupuesto de salud, que se lleven otro porcentaje del presupuesto de educación, mientras estemos en eso, no estamos en nada. Y si Estados Unidos, que es Estados Unidos, acaba de endosarle un poder absoluto a un presidente
porque sencillamente entiende que no puede con el fardo de lo que le estaba ocurriendo, con esas fronteras recibiendo millones y millones, decenas de millones todos los años. Nosotros más, ¿verdad? Si eso es Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, ¿qué será de nosotros? Gracias. Nosotros no podemos seguir en esto. Gracias, José Ricardo. Siempre es valioso conversar contigo. Un placer.